eres el aire a mi ser. Solo tú me amas tal y como soy. Viste en mí tesoros que yo nunca vi. Eres el aire a mi ser. Tú eres mi Padre, mi Rey del universo. Pensaste en mí. Hoy soy amado, me has hecho feliz. Quiero vivir a tus pies. Solo tú me amas tal y como soy. Viste en mí tesoros que yo nunca vi. Eres el aire a mi ser. Tú eres mi Padre, mi Rey del universo. Pensaste en mí. Hoy soy amado, me has hecho feliz. Quiero vivir a tus pies, mi Rey del universo. Me diste perdón, tengo tu gracia, no hay más temor. Quiero vivir a tus pies. Aquí estoy, me postro, te adoro. Aquí estoy, te rindo mi corazón. Aquí estoy, me postro, te adoro. Oh, aquí estoy, te rindo mi corazón. Aquí
adoración a Él. Ríndele tu corazón. Te Me rindo a ti. mi corazón. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Los rendimos a ti. Estoy compartiendo justamente este fin de semana sobre la necesidad de mantener una comunión con Dios en oración. Hablamos de qué es la oración, cómo debemos orar y qué beneficios trae la oración para nosotros. De eso se trata el mensaje de la palabra del Señor. Porque hablamos del Espíritu Santo, que necesitamos el Espíritu Santo, hablamos de que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, hablamos todas estas cosas, que tenemos que permitir que el velo de nuestros ojos caiga, porque vivimos un tiempo de confusión. Muchas personas en el mundo, o la mayoría, inclusive políticos mismos en el mundo, están confundidos. No saben qué es lo que tienen que hacer, qué decisiones tienen que tomar. Entonces, esa confusión y ese desconcierto hace que tomen decisiones quizás negativas, a veces para las personas, porque tienen temores, angustias. Y dicen, tantas cosas se escuchan en el mundo y en la iglesia mismo. ¿Cuántos mensajes me llegan a mí de personas que tienen una opinión, otros tienen otra opinión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que vacunar? ¿No me tengo que vacunar? ¿Tengo que usar barbijo? ¿No tengo que usar barbijo? ¿Qué pasa si me quieren matar con el barbijo porque me contamina y me puede producir cáncer y me quieren tapar la boca para que yo no hable? Y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que creer? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces la palabra de Dios nos enseña que, claro, el creyente que tiene comunión con Dios tiene discernimiento, tiene comprensión, tiene dirección sabia, sabe qué hacer en los momentos más difíciles. Y este momento es un momento en que la iglesia, el creyente, necesita imperiosamente poder hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. La oración no es una cuestión formal de decir palabras y cuántas lindas son esas palabras. Cuantas más palabras decimos parece que Dios no va a escuchar. Al contrario, Jesús dijo, cuando ores no seas como los hipócritas, que repiten todo el tiempo lo mismo, pensando que porque repiten todo el tiempo lo mismo lo va a escuchar. Dice, no, ustedes cuando oran, entren en su cuarto, cierren la puerta y oren en secreto. Y Dios que escucha el secreto los va a recompensar. Amén. Entonces la oración no tiene que ver con mucha pompa que nosotros podamos mostrar, las cosas que podemos hacer. La oración que Jesús enseña es una oración de intimidad. Jesús tenía intimidad con el Padre. Vemos en la Escritura que Jesús tenía intimidad con Dios. Él se apartaba solo a orar, se apartaba a lugares lejos de los demás para poder orar en intimidad con Dios. Tanto que a veces lo buscaban y no lo encontraban, porque se levantaba de madrugada para orar y buscar a Dios. Entonces, Él nos enseña con su vida, no solo la teoría, sino que nos enseña con su vida la práctica de la oración. Él oraba. Uno lee el libro de los Hechos, se encuentra que los discípulos oraban. Lee el Antiguo Testamento y ve que los profetas tenían comunión con Dios. No hay forma de ser cristiano victorioso si no es cristiano las 24 horas del día. No se puede ser cristiano un rato. Se tiene que ser cristiano las 24 horas del día. Tiempo completo, ¿no? Los 7 días de las semanas, las 24 horas. Soy cristiano, no cambio, no puedo cambiar. Entonces encontramos en las Escrituras eso y en primer lugar lo que quiero leer está en 1 Corintios. Dice el apóstol Pablo, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Él viene hablando de cómo Él se hizo a todos para predicarles el Evangelio, con el propósito de que finalmente tenga fruto del Evangelio y pueda haber ese fruto en la eternidad. Entonces dice, todos corremos una carrera, usted corre una carrera. En el sentido simbólico está hablando él, pero en el sentido espiritual usted corre una carrera. Dice, corra de tal manera que lo obtenga. La única manera de correr una carrera y saber que va a obtener la victoria es tener comunión con Dios. Si no es una vida religiosa. Dice también, expresándolo hacia él mismo, dice, no corro a la aventura. No es que no corro sin saber a dónde voy, no corro sin meta. No, yo sé a dónde voy. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? Que es obtener la vida eterna. Entonces, para eso
voy a someter mi carne, someter mi cuerpo. ¿Para qué? Para que finalmente todo el trabajo que hice no se pierda, sino que yo mismo venga a ser salvo, ¿no? A ver si yo soy descalificado mientras que otros terminan venciendo la carrera. Así que él estaba preocupado por sí mismo en ese caso. Y la buena motivación o una buena entendimiento en primer lugar es que yo tengo que matar mi carne. Yo soy el primero que tiene que someterse a Dios. Yo soy el primero que tiene que correr esta carrera y entender que para correr la carrera y obtener la victoria, tengo que correr según las reglas, y esas reglas es primeramente sujetar mi pensamiento, mi carne, mis emociones, para poder entonces someterme a Dios. La oración que yo hago de esa manera, entonces, seguramente Dios la va a escuchar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la intimidad con Dios. Jesús tenía intimidad con Dios, enseña la palabra de Dios que la oración es un ruego, una acción de gracias, que la oración es un momento de esa intimidad también que no solamente Él tenía, sino que nosotros tenemos que tener. Es una oración en el Espíritu, es algo que nos conmueve, que nos transforma, es algo que pone pasión en nuestro corazón. Claro, eso no ocurre cuando uno, no sé si a usted le habrá pasado, a todos nos pasó alguna vez. Así que si a usted le pasó, solo tiene que cambiarlo. Que uno va a orar y mira la hora. Tengo que orar. A ver cuánto tiempo voy a orar, ¿no? Entonces mira el reloj y se pasaron 5 minutos y ya no sé más qué decir. Porque está orando de una manera equivocada. Está orando de una manera formal. Está pensando en el tiempo que está pasando y que ya no sabe qué hablar y qué decir porque no tiene la práctica de la oración. Cuando uno ora a Dios, entiende que la oración, ese momento de la comunión con Dios y de oración, incluye la adoración, incluye la lectura de la palabra, incluye la dirección del Espíritu Santo para comprender, para tener palabra profética para su vida. Entonces todo eso, interceder por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por el mundo entero, por los políticos, interceder por todo lo que está pasando para que Dios se glorifique y levante un pueblo con pasión por las almas. Y uno tiene que pensar y decir, Señor, pon pasión en nosotros. Pon pasión en mi corazón por hacer tu voluntad. Entonces uno comienza a entrar en una especie de oración diferente y cuando se quiere acordar, la hora se le pasó, ya no tuvo más contacto con el reloj porque no le pesó orar, porque esa oración era comunión con Dios. La oración que pesa es la que no tiene comunión con Dios. Y uno ora y no pasa del techo la oración y uno sabe que ahí no hay nada de Dios ahí. Pero cuando uno está orando en el Espíritu, cuando está dejando que el Espíritu Santo obre en su vida y le guíe el Espíritu Santo a orar como Dios quiere, la hora se le va a pasar, usted no se va a dar cuenta y va a decir, estuve 2 horas y todavía tengo ganas de Dios. Y cada tanto va a ir a orar, cada tanto va a estar buscando la comunión con Dios. Quiere estar a solas, quiere que nadie se ponga en el medio para distraerle porque usted tiene comunión con Dios. Entonces usted desea ese momento. Esa es la oración que... Vale, vamos a leer en Primera de Reyes. En el capítulo 19 habla del profeta Elías que está huyendo, pero le voy a contar un poco el contexto para que entienda. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta en el Antiguo Testamento, no se habla mucho de él. No se sabe, dice que era de una ciudad llamada Tisbe y nada más. Pero un día el Señor le habló y le dijo, anda a ver al profeta, al rey Acab y decirle que no va a llover. Porque ellos se volvieron idólatras, me dieron la espalda y va a venir juicio sobre ellos. En el capítulo 17 dice, ahora viene Elías, el de Tisbe, de Galad, fue a decirle a Acab, tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia por los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra de Dios vino a Elías y le dijo, sal de aquí y vete a otro lugar, y le dio indicaciones de qué tenía que hacer Elías. Elías era un hombre que tenía comunión con Dios. Eso es la oración, tener comunión con Dios. Escuchar a Dios, obedecer a Dios, hablar con Él, recibir una respuesta. Y nosotros lo que hacemos generalmente entendemos de la oración que es ir a Dios y derramar todas nuestras broncas y nuestro corazón y nuestras necesidades y nuestras quejas. Y está bien que lo haga. No es que está mal, Dios no se asombra, ni se escandaliza. Dios está acostumbrado porque todos los santos del Antiguo Testamento, los profetas, también iban a Dios y se quejaban. Jeremías se quejaba, Habacuc se quejaba, Isaías se quejaba, todo el mundo se quejaba. Job, que era amigo de Dios, se quejaba. Y nosotros también nos quejamos. Entonces vamos a Dios y nos quejamos. Es parte de la oración, pero no es toda la oración.
Si yo voy a Dios y le tiro todo lo que hay en mi corazón y después me levanto y me voy, me perdí la otra parte. La otra parte es quedarme ahí y escuchar qué Dios me tiene que decir. ¿Qué es lo que Dios me tiene que hablar? Entonces Elías tenía esa comunión con Dios, tenía esa relación con Dios. Conocía a Dios y tenía palabra de Dios y Dios le había llamado para un trabajo profético, pero no se diferencia con nosotros. Elías tenía una revelación parcial, nosotros tenemos la revelación completa. Así que Jesús dijo, las cosas que me ven a hacer a mí, ustedes las van a hacer, lo leímos la semana pasada, y mayores cosas van a hacer porque el Espíritu Santo viene cuando yo vaya al Padre. Entonces, no es diferente para nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y está en nosotros. Y necesitamos tener esa comunión como la que tenía Elías. Entonces Elías se va a un lugar donde dice que está en un arroyo, los cuervos le dan de comer. Él bebe agua del arroyo hasta que se seca porque él había ordenado que no lloviera más y no llovió más. Dice Santiago que por 3 años y medio no llovió hasta que Elías volvió a orar, entonces volvió a llover. Pero en todo ese proceso pasaron cosas. La persona que tiene comunión con Dios no está tan preocupado por lo que le preocupa al mundo. Porque obviamente cuando Elías oró y no llovió más, empezó la sequía, no había cosecha, había hambre, las personas morían, las personas iban de un lugar a otro porque no tenían los recursos. Todo por el pecado de ellos, por la propia consecuencia de sus pecados. Entonces Elías estaba desaparecido. En un momento cuando se acabó la comida, se acabó el agua y Dios lo mandó a Sarepta de Sidón, a una ciudad lejos, fuera de Israel, para que una viuda lo sustentara. Esa viuda estaba por dejarse morir porque estaba sufriendo las consecuencias de lo que pasaba en Israel, de la profecía de Elías. Y Elías le dijo, bueno, vas a hacer pan, haceme primero a mí. Y tráeme también algo para tomar. Y después vas a comer vos. Y la mujer hizo lo que Elías le dijo y no le escaseó ni la harina, ni el aceite, y tampoco le faltó nada durante todo el tiempo que estuvo Elías ahí, como Elías se lo había dicho. En un momento murió el hijo de esa mujer. Y fue Elías a Dios y se quejó. Le dijo, Señor, al hijo de esta mujer que estoy en la casa de ella, a esta mujer también la estás castigando. Y fue Elías y tomó al niño, lo bajó y le dijo, acá tenés a tu hijo vivo. Mire la presencia de Dios que había en Elías. Lo que iba ocurriendo, ¿no? En medio de la crisis, en medio de la dificultad. Hay milagros hoy en medio de la dificultad. Hay milagros de provisión, hay milagros de sanidad. Dios sigue obrando. Si nosotros miramos lo que el diablo quiere que miremos, la cuestión es que si uno mira todo eso, se empieza a angustiar. Miremos lo que dice Dios. Miremos el reino de Dios. Elías estaba pendiente de lo que Dios quería. Y el rey Acab lo quería matar a Elías, pero no lo podía encontrar. Porque Dios lo sacaba del medio a Elías. Fíjense cómo era la situación, que Elías se encuentra con una persona llamada Abdías, que servía al rey, y le dice, andá a decirle al rey que mañana lo voy a encontrar. Miren lo que le responde Abdías. Él lo ve y le dice, mi señor Elías, ¿de verdad es usted? Sí, soy yo. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. Y él le dice, ¿qué mal te he hecho este servidor tuyo? Para que usted me entregue a Acab y él me mate. Porque si yo le digo que usted está acá y que lo va a encontrar, después no lo va a encontrar, ¿qué sé yo qué va a hacer Dios con usted? Quizá el Espíritu de Dios lo tome y se lo lleve a otro lugar y va a venir el rey y no lo va a encontrar y me va a matar a mí. ¿Por qué me quiere matar a mí? ¿Qué hice yo? Mire, yo hice... Cuando la Jezabel, la reina, estaba persiguiendo a los creyentes, a los profetas, yo los escondí. Salvé a 100 de ellos. Los escondí en cuevas. ¿Por qué quiere que el rey me mate a mí ahora? Porque él tenía temor. Decía, el Espíritu de Dios se lo lleva a Elías. Y desaparece Elías. Y si el rey lo busca y no lo encuentra, me va a matar a mí. Esa era la dinámica de la vida de Elías. Era una vida sobrenatural. El creyente tiene que vivir una vida sobrenatural. El creyente tiene que vivir en ese ambiente sobrenatural. Porque servimos al mismo Dios que servía a Elías. Pero para eso tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que tener comunión con Dios. Así que cuando Elías se encontró con el rey le dijo, ¿tú eres el que turba a Israel? Y Elías le dijo, no soy yo, es usted. Y su familia la que están turbando a Israel por sus pecados. Hagamos una cosa, le dice, júnteme a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá que se sientan con su esposa a la mesa y tráigalos al monte Carmelo. Y ahí vamos a ver quién es Dios. Si Baal es Dios o Jehová es Dios. Y así fue.
que el rey juntó a todos esos profetas y fueron al Monte Carmelo, y como eran muchos y Elías estaba solo, le dijo a los profetas, bueno, armen ustedes, hagan ustedes, que Dios se manifieste, a ver, que el Dios de ustedes, Baal, se manifieste. Y ellos prepararon un altar y empezaron a hacer rituales, gritaban, danzaban, se cortaban todo, ¿no? Sangrando estaban, pero nadie respondía. No había ninguna respuesta de Baal. Entonces Elías, cuando le llegó la hora del sacrificio vespertino, que era el que él tenía que hacer él, dice, lo primero que dice es que él restauró. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. El altar del Señor es tu corazón. Si quieres tener comunión con Dios, tu corazón no tiene que estar en ruinas. El altar donde ofreces sacrificio a Dios tiene que estar restaurado. El único que lo restaura es Jesucristo, es la presencia de Dios. Si en tu vida hay pecado, en tu corazón hay pecado, hay cosas que ofenden a Dios, hay que quitarlas. Porque Elías no pudo hacer nada hasta que no restauró el altar. El altar estaba en ruinas porque Israel había abandonado a Dios. Y se había dedicado al pecado, a adorar dioses ajenos, a Baal, a Será, ¿no? Se habían dedicado a eso porque el rey era un rey que estaba inclinado a los dioses paganos y la esposa, la reina, era una mujer mala. Tan mala era que en Apocalipsis se habla de Jezabel como un símbolo de la mujer mala, de la profetisa mentirosa, de una mujer rebelde a Dios. Entonces, esa era Jezabel y esa era la situación. Y entonces, cuando le tocó a Elías, Elías restauró el altar para poder ofrecer sacrificio a Dios. El altar tiene que estar restaurado, así que, como dije, tu corazón tiene que estar restaurado. Si no está, tiene que decirle, Señor, te presento mi corazón para que lo sanes con la sangre de Cristo. Es la única forma que el Señor pueda habitar en usted. Preparó el altar, puso 12 piedras, puso el sacrificio y dijo, echen un cántaro de agua. Cavó una zanja, dice, en la que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, lo puso en pedazos sobre la leña y dijo, llene de agua 4 cántaros y vacíalo sobre el holocausto y la leña. Y ellos lo hicieron así. Y dijo, echen de vuelta otra vez 4 cántaros más. Y volvieron a echar 4 cántaros más. Y después dijo la tercera vez, vuelvan a echar 4 cántaros más de agua. Tanto que se inundó todo de agua, toda la zanja que había hecho Elías preparado se llenó de agua, se mojó la leña, se mojó todo. Pero en un momento dijo, así mire. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó fuego del cielo y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. 400 profetas de Baal gritando, danzando, cortándose, nada, pero Elías dice que todos sepan que yo hago esto conforme a tu voluntad. Esa es la otra cosa que tenemos que aprender. Las cosas que hacemos tienen que estar hechas conforme a la voluntad de Dios para que Dios responda. Y para eso necesitamos tener comunión con Dios. Esa es la oración que nosotros tenemos que tener con Dios, esa comunicación con Dios. No la oración formal, sino la oración de donde yo conozco el corazón de Dios, recibo dirección de Dios, voy a Dios y quizá me quejo, le cuento y digo todo, pero también escucho que Dios me habla a mí y me da dirección. Eso es lo que hacía Elías y se ve el resultado, porque cuando él oró, cayó fuego del cielo y todo el mundo reconoció que Jehová era Dios. Pero él dijo, agarren esos 450 profetas que están huyendo y tráiganlos al arroyo. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Gizón y allí los ejecutó. Mató a los 450 profetas de Baal, ahí en el arroyo. Y después le dijo al rey, rey, anda a tu casa, come, descansa, porque va a llover. Y el rey se fue, y mientras el rey se fue a comer, Elías se fue al Monte Carmelo y oró. Dice, se arrodilló en tierra, puso su rostro en el piso y le dijo a su criado, anda a mirar al mar, que viene una nube. Y el criado fue y miró y dijo, no veo nada.
anda de vuelta. 7 veces, la 7ª vez dijo, veo una nube como la palma de una mano. Dijo, anda corriendo al rey y decirle que viene un aguacero. Y bajó corriendo, fue hasta donde estaba el rey, llegó antes que el rey, y mientras él iba, se oscureció el cielo y comenzó a llover. Porque era un hombre que le creía a Dios y tenía comunión con Dios y tenía palabra de Dios. Después de eso, Jezabel lo amenazó. Le dijo, mire, lo amenazó de muerte. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la has quitado a ellos. Y dice que Elías se asustó y huyó. Mire cómo muestra de vuelta la humanidad de Elías. El hombre que había hecho tremendos milagros, que Dios había multiplicado la comida para la viuda, lo había alimentado con los cuervos, había bebido agua del arroyo, Dios le había sostenido durante todo ese tiempo oculto que el rey lo quería buscar por todos los países vecinos, lo buscó, no lo podía encontrar, y que el Espíritu de Dios lo tomaba de un lado para el otro, que mató a los 450 profetas de Baal y dijo, va a llover, y llovió. Cuando la mujer esta lo amenazó, se asustó. Porque toda esa situación sobre él trajo mucho estrés, cansancio y frustración también. Porque era un ser humano, su cuerpo estaba, imagínense, él bajó y corrió y llegó más antes que el juez, antes que el rey, perdón, el rey iba en carro y él iba a pie. A la ciudad donde iba el rey, él llegó primero, así que él estaba exhausto y esa situación de cansancio hizo que se asustara y que huyera para salvar su vida. La reina esta, Jezabel, no lo pudo matar, ¿no? Pero él llegó hasta el monte Oreb, caminó desde el norte de Israel hasta la península arábiga que fue al monte de Sión, al monte de Oreb, al Sinaí, y fue a encontrarse con Dios en ese lugar, mientras que él tenía a Dios donde estaba, ¿no? Pero fíjese cómo se va desorientando uno cuando pierde ese momento. Así que cuando uno pasa esos momentos de luchas, es cuanto más tiene que mantenerse en comunión con Dios, porque se puede desorientar. Él se fue para el monte Sinaí, caminó no sé cuánto tiempo, tanto que se desmayó y dijo, prefiero morir. Si uno lee el relato completo, va a ver, pero cuando llegó ahí, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dijo, tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Solo yo he quedado. Y Dios le dice, no te confundas, Elías, hay 7.000 más como vos, que no se inclinaron ante Baal ni besaron sus pies. Elías pensaba que era él solo, pero había más personas piadosas. Entonces Dios le da instrucciones si él sale en la montaña y dice que la palabra de Dios vino en ese momento, ¿no? Dice, como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjese que Dios no estaba ni en el viento que quebraba las rocas, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. La palabra de Dios estaba en el silbo apacible y delicado, como dice otra versión, en ese murmullo suave, ahí estaba Dios. Y nosotros, si queremos tener comunión con Dios, tenemos que buscar ese momento de serenidad, ese momento de tranquilidad, ese momento de estar a solas con Dios. No el fuego, el viento y todo, que puede ser que Dios obre, porque él era un profeta acostumbrado a todo eso, acostumbrado a que venía el Señor como un torbellino, y de hecho cuando fue arrebatado dice la palabra que vino un torbellino del cielo y se lo llevó a Elías. Acostumbrado a todo ese tipo de cosas, pero Dios le estaba hablando a él en la quietud. Buscar a Dios implica estar quieto, tranquilo, sereno, como dicen los italianos, sereno, buscando la presencia de Dios, para que Dios te hable a tu corazón. Y cuando Dios te habla a tu corazón, te da dirección. Le dice, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme también a mí. El Señor le dijo, regresa por el camino. Mire cómo el Señor le da dirección de lo que tiene que hacer. Regresa por el camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria.
a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Él tenía que ungir al rey de Siria, al rey de Israel, y también al que le iba a suceder a él. Dios le dio instrucciones de lo que él tenía que hacer. Había llegado el tiempo en que Elías terminaba su ministerio. Había sido un ministerio de fuego, se había consumido para el Señor, pero estaba llegando al final y Dios se lo anticipó. Ungilo a Samuel, a Eliseo como profeta en tu lugar. Y él, y si uno lee lo que dice aquí, él salió de ahí, lo encontró a Eliseo, lo miró, le tiró el manto y se fue. No se quedó a decirle nada, ¿no? Como era Elías también, ¿no? Uno dice a veces, sí, pero es un siervo de Dios, tiene que tener mejor carácter. Elías tenía un mal carácter. A veces debemos dejar que Dios trabaje con nuestro carácter, ¿no? A veces esperamos que la persona idealizamos, porque es el siervo de Dios, tiene este pensamiento, este carácter, esta actitud. Elías pasó, lo miró, él sabía que tenía que ungirlo. Le tiró el manto y se fue. Y Eliseo se dio cuenta enseguida. Y Elías le dijo, ¿qué tenés conmigo? No, déjame que vaya a mi casa y me despida. Andá. Le dijo Elías, anda. Así que Eliseo fue, quemó los arados con los que estaba trabajando, mató los bueyes, se despidió y se fue con Elías. Y Elías le decía, quédate acá. No, le decía él. Vive Jehová y vive tu alma que yo no te voy a dejar. No, pero el Señor me mandó a Betel, yo te voy a seguir a Betel. El Señor me mandó a Jericó, quédate acá. No, yo te voy a seguir a Jericó. El Señor me mandó al Jordán, quédate acá. No, yo te voy a seguir al Jordán, decía Eliseo. Y cuando fue arrebatado Elías, Eliseo estaba ahí presente. Y le dijo, quiero una doble unción tuya. Le dijo, y Elías le dijo, si ves cuando soy quitado, ahí lo vas a poder ver. Pero todo eso tiene que ver con la comunión, la relación con Dios, con la intimidad con Dios, conocer las cosas de antemano, tener discernimiento, tener dirección de Dios. Eso hace la oración. Si usted tiene comunión con Dios, no le va a sorprender las cosas que pasan en el mundo, porque primero va a saber que están en la palabra. Segundo, va a tener confianza de que Dios controla todas las cosas y que Él le va a guiar. Y que cualquier cosa que pase en su vida, Dios interviene y Dios las cambia y las transforma porque Dios es el que le guarda, Dios es el que entregó la vida de su Hijo por usted y es el que le ha dado la vida eterna. Amén. Elías tenía esa relación con Dios, esa es la relación que tenemos que tener nosotros. Lo primero que llama, poderosamente la atención es la declaración de Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es el Dios a quien yo sirvo. Y Pablo dice, el Dios al que yo sirvo y a quien pertenezco, envió su ángel en el libro de los Hechos. Esa comunión con Dios. Mi vida le pertenece a Él. Dios está en mí. El Dios a quien yo sirvo, que vive en mí, es el que me ha enviado. Entonces uno tiene una relación con Dios que no es el rezar de la religión, sino que es el de la conversación, de la comunión, el del diálogo con Dios. Dios quiere tener diálogo contigo. ¿Sabía eso? Dios quiere tener diálogo con usted, quiere hablar con usted, quiere darse a conocer a usted. Lo va a hacer a través de las pruebas, de las dificultades, de cuando Él interviene en sus problemas. Cuando usted tiene desafíos en la vida, Dios va a intervenir y usted va a ver la mano poderosa de Dios, pero tiene que tener comunión con Dios para entenderlo. Si no, solamente ve el problema. Se enoja con Dios como hacen muchos, ¿no? Tiene el problema y el primer culpable es Dios. Y como a Dios no lo pueden ver, entonces el culpable es la iglesia. La iglesia, los hermanos, el pastor y los líderes. Porque como no le pueden echar la culpa a Dios, que no lo ven, pero no se dan cuenta de que Dios está queriendo intervenir en su necesidad, en su problema, en su aflicción. Proveerle como le proveyó a Elías, de manera sobrenatural. Preservar su vida de manera sobrenatural. Que vive en una atmósfera de milagro, que usted pueda percibir permanentemente la presencia de Dios en su vida, en su casa, en su entorno, en su trabajo, donde usted se mueve, percibir que Dios está allí, que Dios le da una palabra, hablarle a esa persona. Esa persona está deprimida, se quiere suicidar, anda a decirle que yo le amo. Tener esa experiencia es orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, oren sin cesar. Orar sin cesar es decir, mantener la comunión con Dios las 24 horas del día.